Cuando los investigadores del Instituto Smithsonian abrieron aquel archivo olvidado, no esperaban encontrar nada más que otro manuscrito antiguo cubierto de polvo. Pero lo que descubrieron dentro no solo desafía la historia, la destruye por completo. En sus archivos se conserva un documento fechado oficialmente en el siglo XV. Durante siglos, fue catalogado como una curiosidad más, una colección extraña de ilustraciones y textos difíciles de interpretar. Sin embargo, al examinarlo con atención, surge una conclusión inquietante. Esto no es una obra de ficción. Podría ser el último testimonio real de una civilización anterior a todo lo que creemos conocer. Un mundo donde la realidad no se parecía en nada al nuestro. Un mundo donde la línea entre mito y verdad no existía. Desde las primeras páginas, el manuscrito rompe cualquier expectativa. Según la historia oficial, sabemos cómo vivían las antiguas civilizaciones, qué herramientas utilizaban y qué criaturas habitaban la Tierra. Pero este documento contradice cada una de esas certezas. No lo hace de forma simbólica ni exagerada. Lo hace con una precisión fría, casi científica. El texto está dividido en dos grandes secciones. La primera describe métodos de caza. A simple vista, parece algo común, hombres enfrentándose a jabalíes, toros, tigres o elefantes. Pero, entre esas escenas familiares, aparecen otras que no deberían existir. Criaturas que hoy solo pertenecen a los mitos son tratadas como presas habituales. La segunda parte del manuscrito va aún más lejos. Nos introduce en la vida cotidiana de ese mundo perdido, mostrando una sociedad organizada, jerarquías complejas y tecnologías que no encajan en ninguna línea temporal conocida. Allí, los humanos no estaban solos, convivían con seres a los que llamaban dioses, y lo más inquietante no es lo que describe, sino cómo lo describe. El autor no intenta impresionar ni exagerar. No hay dramatismo, no hay adornos. El tono es directo, casi enciclopédico. Como si todo lo imposible fuera, en realidad, rutina. Como si cazar criaturas gigantes o convivir con entidades superiores fuera parte normal de la vida diaria. Esa naturalidad es lo que realmente inquieta. Antes de continuar y adentrarnos en este documento prohibido, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia. Podría ser la verdad que ha permanecido oculta durante siglos. Lo que veremos a continuación nos lleva a una realidad donde los legionarios romanos no solo luchaban contra otros ejércitos, sino contra enormes reptiles, donde los mares no eran rutas comerciales seguras, sino territorios dominados por criaturas capaces de destruir embarcaciones enteras, donde la caza de un dragón no era una hazaña individual, sino una operación coordinada, ejecutada como una misión militar. Este viaje no es una fantasía, es una reconstrucción de un mundo que, según este manuscrito, realmente existió. Y todo empieza en la primera sección del documento, donde algo aparentemente simple, como la casa, comienza a desmoronar todo lo que creíamos saber. En cuanto el investigador pasa la primera página del manuscrito, se encuentra con algo que, a primera vista, parece un error, una mezcla absurda de especies que no deberían coexistir, pero cuanto más observa, más claro se vuelve. No es un error, es un registro. La sección está dedicada a la caza, un tema simple, casi primitivo. Escenas detalladas muestran a hombres persiguiendo jabalíes salvajes, enfrentándose a toros, acechando tigres y derribando elefantes. Todo encaja con lo que conocemos, hasta que deja de hacerlo. Entre esas imágenes familiares, aparecen otras que rompen por completo la lógica. Criaturas que hoy solo existen en leyendas están representadas con una precisión anatómica inquietante, no como símbolos, no como fantasía, sino como animales reales, estudiados, clasificados y cazados. El autor no distingue entre ellos. Para las personas de esa época, enfrentarse a un enorme reptil no era distinto de cazar un ciervo, y ahí es donde la realidad empieza a desmoronarse. Las ilustraciones no tienen nada de mitológico. Cada músculo, cada escama, cada proporción está dibujada con el mismo cuidado que en un tratado científico. No hay exageración, no hay dramatización, solo documentación,
como si alguien hubiera querido dejar constancia exacta de lo que existía. Una de las escenas más impactantes muestra a un grupo de soldados organizados rodeando a una criatura colosal. Su cuerpo es alargado, serpentino, pero mucho más robusto que cualquier serpiente conocida. Su longitud supera fácilmente los 4 o 5 metros. La cabeza, elevada, observa a los hombres con una presencia que no parece animal, sino consciente. No es una bestia cualquiera, es un depredador. Los soldados no actúan como cazadores improvisados. Se mueven en formación, algunos tensan arcos, otros avanzan con lanzas. No hay caos, no hay miedo visible, solo ejecución precisa. Esto no es una batalla heroica, es una operación. El objetivo no es gloria, es eliminar una amenaza o capturarla. La criatura responde con violencia. Su cuerpo se contrae, golpea, intenta romper el cerco, pero los hombres no retroceden, están preparados, han hecho esto antes, y eso es lo más inquietante de todo. No es un evento excepcional, es rutina. En otras páginas se describen métodos específicos para cazar diferentes tipos de estas criaturas. Algunas requieren trampas, otras necesitan fuego, algunas solo pueden ser derrotadas en grupo. Todo está clasificado, organizado, explicado como si fuera conocimiento básico, transmitido de generación en generación, como si este mundo estuviera acostumbrado a convivir con monstruos. Pero la verdadera sorpresa no está solo en las criaturas, está en cómo los humanos las enfrentaban. En el fondo de varias ilustraciones aparecen estructuras extrañas. Máquinas montadas sobre ruedas con mecanismos complejos que no encajan con la tecnología que se supone existía en esa época. No son simples herramientas. Parecen dispositivos diseñados para lanzar proyectiles con una fuerza devastadora. No son arcos, no son catapultas primitivas. Son algo más avanzado. Estas máquinas apoyan a los cazadores, disparando desde la distancia, debilitando a las criaturas antes de que los hombres se acerquen. Su diseño sugiere conocimiento de ingeniería que, según la historia oficial, no debería haber existido aún, y sin embargo, ahí están, funcionando, utilizadas con precisión. Lo que este manuscrito muestra no es solo un mundo lleno de criaturas imposibles, es un mundo donde la humanidad ya había aprendido a enfrentarlas, con métodos que hemos olvidado. Pero a medida que el manuscrito avanza, queda claro que estas criaturas no estaban limitadas a un solo territorio. El problema era global. Las páginas siguientes trasladan la escena a regiones lejanas, donde las vestimentas, los rasgos y los paisajes cambian, pero la amenaza permanece. En lo que parece ser la India antigua, hombres con turbantes y ropajes ligeros se enfrentan a otro tipo de criaturas. Estas no tienen patas. Sus cuerpos son largos, cubiertos de escamas, con crestas pronunciadas a lo largo de la espalda. Se mueven como serpientes, pero no lo son. Su tamaño, su estructura ósea y la forma en que atacan indican que pertenecen a otra categoría completamente distinta. El manuscrito las clasifica con términos específicos en latín, separándolas claramente de los reptiles comunes. No hay confusión. Para el autor, estas criaturas eran reales y diferentes. Los métodos para enfrentarlas también cambian. Aquí no basta con lanzas o formaciones militares. Los cazadores utilizan fuego, golpes contundentes, ataques coordinados. Se nota que estas bestias son más resistentes, más peligrosas, más difíciles de matar. La repetición de estas escenas en diferentes regiones plantea una pregunta inquietante. Si estas criaturas existían en tantos lugares, ¿qué tipo de mundo era este? Un mundo donde el ser humano no estaba en la cima, donde sobrevivir significaba luchar constantemente contra depredadores que hoy consideraríamos imposibles. Y entonces, el manuscrito dirige la mirada hacia el agua. Si la tierra ya era peligrosa, los océanos eran algo mucho peor. En una ilustración detallada, aparece un puerto que recuerda a una gran ciudad antigua, columnas, edificios, muelles llenos de actividad. Todo parece normal, hasta que la superficie del agua se rompe. Una criatura emerge. Su tamaño es descomunal. No es un pez, no es una ballena, es algo distinto. Su cuerpo se arquea sobre el agua mientras lanza potentes chorros que impactan directamente contra las embarcaciones. No son simples salpicaduras, son ataques,
golpes de agua con suficiente fuerza como para volcar barcos. El pánico se extiende entre los marineros, pero la reacción de la ciudad no es caótica, es organizada. Desde los muelles, grupos de hombres despliegan enormes redes. Otros activan mecanismos instalados en el puerto. Todo indica que este tipo de ataque no es nuevo, es un problema conocido y tiene solución. La criatura no es ahuyentada, es atrapada. El uso de trampas, estructuras y coordinación revela algo crucial. Estas ciudades estaban preparadas. Habían desarrollado sistemas específicos para defenderse de amenazas que hoy ni siquiera consideramos posibles. Lo que para nosotros sería una catástrofe, para ellos era parte de la realidad. Pero el manuscrito aún no ha mostrado lo más desconcertante, porque en otras páginas, lejos de las costas y de las grandes ciudades, se describe un conflicto que va más allá de humanos contra bestias. Es una guerra entre especies. Pequeñas figuras humanas, de tamaño inusualmente reducido, aparecen organizadas en formaciones militares. Llevan estandartes, armas, estructuras defensivas. No parecen improvisados. Son un ejército. Frente a ellos, en el cielo, enormes aves descienden en picado. Sus alas cubren la luz, sus garras son capaces de levantar cuerpos enteros. Protegen nidos gigantescos, defendiendo su territorio con una ferocidad absoluta. Lo que ocurre no es un encuentro aislado, es un conflicto constante. Los pequeños guerreros utilizan tácticas, coordinan ataques, montan incluso unidades de caballería, pero no sobre caballos, sino sobre aves más pequeñas, adaptadas a su tamaño. Cada detalle sugiere organización, estrategia, cultura. No son criaturas salvajes, son otra civilización. Y lo más perturbador es que este tipo de relatos no aparece solo en este manuscrito. Existen referencias similares en otros textos antiguos, lo que sugiere que no estamos ante una invención aislada, sino ante fragmentos de un conocimiento que se ha perdido con el tiempo, un mundo donde múltiples especies inteligentes coexistían y luchaban entre sí, un mundo mucho más complejo de lo que jamás nos enseñaron, y cuanto más se avanza en el documento, más difícil se vuelve ignorar una idea inquietante. Quizás todo esto no era mito, quizás era historia. A medida que el manuscrito continúa, la geografía cambia una vez más y nos lleva hacia una región que, en teoría, debería resultar familiar, el Valle del Nilo. Pero lo que aparece en estas páginas no tiene nada que ver con las imágenes tranquilas de agricultura, ríos y templos que conocemos hoy. Aquí, Egipto es un territorio hostil, un lugar donde sobrevivir exige algo más que habilidad. Exige estrategia. Las ilustraciones muestran extensas zonas rocosas, grietas profundas, cuevas oscuras, y en esos lugares habitan criaturas que superan todo lo visto anteriormente. No son simples reptiles. Su estructura es distinta. Sus cuerpos son más altos, sostenidos por extremidades largas y poderosas. No se arrastran pegados al suelo como los cocodrilos modernos. Caminan, se elevan, se mueven con una velocidad que no debería ser posible para algo de ese tamaño. Sus espaldas están cubiertas por crestas pronunciadas, como si fueran armaduras naturales. Sus cráneos son más alargados, más agresivos, diseñados no solo para morder, sino para desgarrar. Y una vez más, el manuscrito es preciso. No hay exageración, no hay simbolismo, solo descripción. Los habitantes de esta región no los enfrentan de forma directa, sería suicida. En su lugar, utilizan tácticas complejas, atraen a la criatura hacia espacios cerrados, preparan trampas, redes pesadas, barreras. Primero inmovilizan, después atacan. Solo cuando el animal pierde movilidad, los cazadores se acercan con lanzas y arcos. Incluso así, el proceso es peligroso. Cada movimiento está calculado, cada error puede costar la vida. Y esto plantea una pregunta inevitable. Si estos seres fueran simplemente cocodrilos, ¿por qué tanta preparación? La respuesta está en los detalles. Las proporciones no coinciden. La postura no coincide. La anatomía no coincide. El manuscrito insiste, a través de sus anotaciones en latín, en diferenciarlos claramente de cualquier especie conocida. No son cocodrilos,
son otra cosa, algo que ya no existe o que fue eliminado. Pero la biología de ese mundo no se detiene ahí. En la misma sección aparecen figuras que resultan aún más perturbadoras, seres con torso humano, pero con patas de animal, con pezuñas, con cuernos, lo que durante siglos hemos llamado sátiros. Aquí no son símbolos, no representan ideas, están ahí, de pie, interactuando, coexistiendo. El estilo del manuscrito no cambia, no hay ninguna señal de que el autor los considere diferentes o especiales. No hay advertencias ni marcas de mito, solo registro, como si estas criaturas fueran tan reales como cualquier otra. Esto abre una posibilidad inquietante. Tal vez no estamos viendo fantasía. Tal vez estamos viendo restos de una biología perdida, líneas evolutivas que desaparecieron. O algo aún más inquietante, experimentos antiguos cuyo rastro se borró con el tiempo, un mundo lleno de depredadores, híbridos, especies inteligentes. No parece un entorno donde la humanidad pudiera prosperar sola, y es justo aquí donde el manuscrito cambia de dirección, de forma brusca. De repente, deja atrás la naturaleza salvaje, los depredadores, las criaturas, y comienza a mostrar otra cosa: orden, estructura, control, porque alguien estaba gobernando todo esto, y ese alguien no era humano. Y entonces el manuscrito revela lo que hasta ese momento solo se insinuaba. Ese mundo no era caótico, no era una lucha sin sentido por la supervivencia, era un sistema. Al avanzar hacia la segunda parte del documento, las escenas cambian por completo. Ya no vemos cazadores ni bestias salvajes. Aparecen ciudades, estructuras organizadas, multitudes trabajando, construyendo, cultivando. Pero lo más importante no es lo que hacen los humanos, sino quién los dirige. Las figuras que aparecen en estas páginas no se parecen a los dioses que conocemos por las religiones. No son entidades invisibles ni abstractas. No habitan en cielos lejanos. Están aquí, caminan entre las personas, interactúan con ellas, son físicos, tangibles y claramente superiores. Llegan en lo que parecen ser vehículos. No son simples carros, son estructuras complejas, a veces elevadas, a veces suspendidas, con formas que recuerdan más a máquinas que a transporte tradicional. Descienden ante la gente como gobernantes, como supervisores. No hay adoración ciega en estas escenas. Hay obediencia, hay jerarquía. Estos seres enseñan, supervisan, dirigen procesos clave: agricultura, metalurgia, construcción, navegación. No inspiran, instruyen, no son símbolos, son administradores. El manuscrito los representa con una precisión que elimina cualquier duda sobre su naturaleza. No son espíritus, no son metáforas, son una élite, y están por encima de los humanos en todos los sentidos. A su alrededor, las personas trabajan con disciplina, siguen órdenes, construyen bajo supervisión. Todo parece parte de un sistema perfectamente organizado, como si la civilización no hubiera surgido de forma natural, sino que hubiera sido guiada, diseñada. La idea es inquietante, porque sugiere que la humanidad no estaba sola en su desarrollo, que alguien más estuvo involucrado. Y no solo eso, al observar con atención las proporciones en las ilustraciones, surge otro detalle imposible de ignorar: la diferencia de tamaño. Estos dioses no solo dominan por autoridad, dominan físicamente. Son más altos, mucho más altos. En varias escenas, se los ve junto a humanos comunes, y la diferencia es evidente. No es una exageración artística. Las proporciones se mantienen constantes en todas las ilustraciones. No es un recurso visual, es una característica biológica. Al comparar sus cuerpos con animales, con edificios, con herramientas, la conclusión es inevitable. Eran gigantes, figuras que fácilmente superaban los 2,5 metros, quizá 3. Y esto cambia todo, porque significa que las figuras históricas que conocemos podrían no haber sido como las imaginamos. En una de las ilustraciones más reveladoras aparecen 3 líderes reconocibles: Alejandro, Héctor y César, pero no como figuras simbólicas, como seres reales, y sus dimensiones rompen cualquier lógica. Alejandro está montado sobre un elefante,
Pero el animal, en proporción, parece demasiado pequeño. No porque el elefante sea pequeño, sino porque él es enorme. Si descendiera, apenas le llegaría a la cintura. Lo mismo ocurre con los caballos. Junto a estos líderes parecen animales reducidos, casi irreales, pero no lo son. La distorsión no está en el entorno, está en ellos. Esto explicaría muchas leyendas sobre fuerza sobrehumana, sobre hazañas imposibles en combate. No eran exageraciones, eran descripciones. Pero si estos gigantes gobernaban, entonces todo lo demás también debía adaptarse a ellos. Y eso incluye las ciudades. Las construcciones que aparecen en el manuscrito no se parecen a lo que conocemos. No son simples edificios antiguos, son estructuras colosales, diseñadas para una escala completamente distinta. En Egipto, por ejemplo, no aparecen las pirámides tal como las conocemos. En su lugar, se elevan torres extremadamente altas, delgadas, como agujas que atraviesan el cielo. No parecen tumbas, parecen máquinas, estructuras funcionales, quizá energéticas, quizá algo más. En otras regiones, los edificios comparten un mismo estilo, columnas, simetría, monumentalidad. No importa si la escena está en Europa o en Asia, todo parece parte de una misma civilización, un mismo diseño, un mismo sistema, un mundo unificado. Y eso lleva a una conclusión aún más inquietante. Antes de su caída, la humanidad no estaba dividida. Vivía bajo un solo orden, bajo una sola estructura, bajo el control de aquellos que llamaban dioses. Y entonces, en las últimas páginas del manuscrito, todo cambia. La estructura desaparece. El orden se rompe. Lo que antes parecía un sistema perfecto empieza a desmoronarse desde dentro. Las escenas dejan de mostrar progreso y comienzan a mostrar decadencia. Aparecen multitudes reunidas alrededor de ídolos, figuras doradas, enormes, ante las que la gente se inclina, grita, entra en estados de éxtasis. No hay disciplina, no hay control, solo fervor. Algo ha cambiado. La sociedad que antes funcionaba bajo reglas claras, ahora parece haber perdido su dirección. El manuscrito no explica por qué, solo lo muestra. En otras ilustraciones, los monumentos comienzan a caer, estatuas derribadas, símbolos destruidos, figuras que antes representaban poder ahora yacen en el suelo, fragmentadas. No es desgaste natural, es intencional. Alguien está borrando lo que existía antes. Una transición violenta, un reemplazo. Las imágenes sugieren conflictos ideológicos, enfrentamientos entre sistemas de creencias. Lo que antes era aceptado, ahora es rechazado. Lo que antes gobernaba, ahora es atacado. Y en medio de ese caos, algo aún más inquietante comienza a aparecer. Las figuras humanas cambian. Sus cuerpos ya no son proporcionales. Sus rostros se deforman. Algunos tienen características animales. Otros parecen incompletos, alterados, inestables. No es una evolución, es degradación. El manuscrito muestra seres con cabezas de animal, cuerpos torcidos, comportamientos erráticos, caminan entre ruinas, como si fueran el resultado de algo que salió mal, muy mal. Esto no parece una simple crisis social, parece un colapso total, biológico, cultural, estructural. Y entonces ocurre lo más importante, aquellos que gobernaban desaparecen. Los llamados dioses, las figuras que dirigían, enseñaban y mantenían el orden, ya no están. No hay escenas de su caída, no hay registro de su derrota, simplemente dejan de aparecer, como si hubieran abandonado ese mundo, como si hubieran decidido marcharse. Y eso lo cambia todo, porque sin ellos, el sistema se rompe por completo. La humanidad queda sola, sin guía, sin control, sin acceso al conocimiento que antes recibía. Lo que sigue es inevitable. La tecnología se pierde, las estructuras colapsan. El mundo unificado se fragmenta, las ciudades se convierten en ruinas, y lo que queda son fragmentos, restos de algo que alguna vez fue mucho más grande. El manuscrito no ofrece conclusiones, no da explicaciones, solo deja imágenes, como advertencias, como recuerdos, y al llegar al final, una idea se vuelve imposible de ignorar. Quizás
Nuestra historia no comienza donde creemos. Quizás todo lo que sabemos es solo lo que sobrevivió, una pequeña parte de algo mucho más antiguo, mucho más avanzado y completamente olvidado. Si este documento es auténtico, entonces no estamos descubriendo el pasado, estamos redescubriendo lo que quedó después de que todo terminara.